Muy bien, entonces vamos a ver aquí el cuello. Si recordamos que el cuello es una región topográfica bastante importante, interpuesta entre lo que iba a ser la cabeza por arriba y el tórax por debajo. ¿Sí? Este cuello nosotros habíamos estudiado que presenta un límite superior y un límite inferior. Entonces, el límite superior del cuello, recordábamos que era una línea que iba a pasar aquí por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Esto que estaba aquí era llamado de cuerpo de la mandíbula, esto es la rama de la mandíbula. Entonces, esta línea va a ir aquí por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, pasa aquí por el borde posterior de la rama de la mandíbula, esto es la rama de la mandíbula. Continuamos con esta línea aquí pasando por debajo del conducto auditivo externo, por la apófisis mastoides, y de aquí esta línea pasa por la línea nucal superior hasta la protuberancia occipital externa. Entonces esta línea se continuaba hacia hacia el otro lado, y eso iba a delimitar nuestro orificio, no, disculpen, nuestro límite superior del cuello. Ahora, el límite inferior, nosotros vimos que iba a ser una línea o íbamos a trazar una línea que iba a pasar aquí por la escotadura yugular, por la articulación externo-clavicular, pasa por la cara superior de la clavícula, llega hasta la articulación entre el acromion y la clavícula. Es llamada articulación acromio-clavicular. Y de aquí se trazaba una línea biacromial. Significa que va a ir desde este acromion hasta el acromion del lado opuesto, y esta línea tiene que pasar por la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Esta es la séptima vértebra cervical. Ya vamos a ver enseguida que la séptima presentaba una apófisis espinosa más prominente que el resto. Entonces, esta línea biacromial tiene que pasar por esta apófisis espinosa. Y ese iba a ser nuestro límite inferior. En esta imagen podemos ver aquí el límite, cuál sería el límite superior y cuál sería el límite inferior. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, aquí un poquitito de la clase que ya habíamos visto, los límites de nuestro cuello. ¿Sí? El esqueleto del cuello comprende 8 huesos, de los cuales 7 son las vértebras cervicales y un hueso único, esto que está aquí, que es el hueso hioides. ¿Sí? Estas vértebras cervicales ya nosotros habíamos estudiado que son parte o son clasificadas como huesos irregulares, de los cuales habíamos estudiado que las vértebras presentaban características generales, que presentaban características particulares e individuales. Como estamos en vértebra cervical, entonces vamos a ver aquí las características particulares, en donde veíamos que nuestra vértebra cervical presentaba un cuerpo con diámetro transverso mayor que el diámetro anteroposterior. Y vimos que en el cuerpo, en la cara superior y lateral del cuerpo, presentaban unas apófisis, estas que están aquí, que son llamadas de apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme se estarían articulando con la escotadura para la apófisis unciforme de la vértebra suprayacente. Significa que la vértebra que está encima tiene que presentar una superficie articular o una escotadura articular para estas apófisis unciformes. La articulación es llamada de articulación uncovertebral. Perfecto. Aquí esto que está aquí, como cualquier otra vértebra, esto sería su pedículo. Esto sería el pedículo. Y esto que está aquí, la parte ósea más delgada, esto es llamado de lámina. ¿Sí? Una característica bien particular de las vértebras cervicales es que su apófisis espinosa se divide en dos. Es llamada de apófisis bituberculada. ¿Sí? Entonces es una característica particular también de las vértebras cervicales. Por aquí estamos viendo también en este caso otra característica particular de estas vértebras cervicales, que son las apófisis transversas. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales nacen por dos raíces. Una raíz anterior que está naciendo aquí a nivel del cuerpo y una raíz posterior que está naciendo más o menos aquí a nivel de las apófisis articulares. Estas serían las apófisis articulares. Estas dos raíces, ¿sí?, se prolongan y terminan en un tubérculo. En este caso, la raíz anterior termina en un tubérculo que es llamado de tubérculo anterior. La raíz posterior se prolonga y termina en un tubérculo que es llamado de tubérculo posterior. Estas dos raíces se reúnen lateralmente y están delimitando aquí
¿sí? Un foramen que es llamado de foramen transverso. Mirando aquí este foramen transverso, ¿sí? Está dentro de las raíces que forman las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y también aquí vemos que está delimitado en parte por el cuerpo y por el pedículo. Perfecto. Por aquí nuestro foramen vertebral, esto que está aquí, tiene una forma triangular de base anterior y vértice posterior. Perfecto. Ahí está nuestro cuerpo representando ahí su apófisis unciforme, que en realidad son estos que están aquí, que son más alargadas, ¿sí? El diámetro transverso mayor que el diámetro anteroposterior, eso sería el pedículo, ¿sí? Las láminas, ahí estaríamos viendo las apófisis, en este caso espinosa, que son bituberculadas, y la apófisis transversa, ¿sí? Demostrando en este caso que presenta este foramen transverso, y dentro del foramen transverso va a transcurrir un paquete vasculonervioso llamado el paquete vasculonervioso vertebral, ¿sí? Entonces, este paquete vasculonervioso vertebral, como habíamos dicho en clase, va a estar atravesando estos foramenes transversos. Vimos que la arteria vertebral ingresaba a partir de la sexta vértebra cervical y ascendía, ¿sí? Muy bien, excelente. Con respecto a las vértebras, que son llamadas de vértebras atípicas o especiales, o vértebras que tienen sus características individuales, recordamos al atlas, la primera vértebra cervical, en donde veíamos que el atlas era una vértebra atípica por no presentar un cuerpo y por presentar, en este caso, dos masas laterales unidas por dos estructuras o por dos arcos óseos, llamados en este caso, arco anterior y arco posterior. Mirando aquí, en este caso, nuestra masa lateral, la masa lateral presenta 6 caras, de las cuales describimos una cara anterior de donde está saliendo, en este caso, el arco anterior del atlas. Presenta aquí un arco posterior, una cara posterior por donde está saliendo el arco posterior del atlas. Una cara lateral de donde están saliendo la apófisis transversa del atlas. Una cara medial en donde, en la unión de su un tercio anterior con los dos tercios posteriores, a este nivel existía un tubérculo que era llamado de tubérculo para el ligamento transverso del atlas. Recordando que el ligamento transverso del atlas era un ligamento que se insertaba aquí y se extendía hasta el otro tubérculo del lado opuesto. En la cara superior encontrábamos una cavidad que tendría la forma de la suela de un zapato, ¿sí? Es llamada de cavidad glenoidea, que se estaría articulando con el cóndilo del occipital, recordando que es una articulación condílea. Y en la cara inferior, aquí veríamos una superficie articular plana que estaría articulándose con la vértebra subyacente, que sería el axis. El arco anterior es una parte del atlas que estaría uniendo anteriormente a las dos masas laterales, y en este arco nosotros veíamos dos caras, una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior nosotros veríamos esto que está aquí, esta saliente es llamado de tubérculo anterior del atlas. Ahora, en la parte posterior, aquí estaría la fosa odontoide, en donde vendría a articularse la apófisis odontoide del axis. El arco posterior, ¿sí?, es como si fuese que esté aplastado de arriba hacia abajo, por eso presenta una cara superior y una cara inferior. Y algo interesante que tendremos que recordar es que en la cara superior del arco posterior del atlas encontraríamos un surco, que es el surco para la arteria vertebral. También por ahí tendría que estar pasando el primer nervio cervical. Hacia la parte posterior, aquí tendríamos que encontrarle al tubérculo, en este caso posterior del atlas. Muy bien, perfecto. Ahí describiendo un poquitito. Ahora el axis. El axis en este caso era la segunda vértebra, o es la segunda vértebra cervical, en donde lo característico o bien característico del axis es que en su cuerpo presentaba esta estructura que tendría la forma de un diente. Por eso es que a esto le llamamos de apófisis odontoide del axis. Esto es una característica que tiene nuestra vértebra, nuestra segunda vértebra cervical. En la parte anterior de esta apófisis odontoide encontramos una superficie articular cuyo eje mayor es vertical que horizontal. Y esto se estaría articulando con la fosa odontoide del atlas, ¿sí?, del arco anterior del atlas. Esto sería el cuello, en este caso, de la apófisis odontoide.
En la parte superior y lateral del cuerpo encontraríamos esta superficie articular que se estaría articulando con la cara inferior de la masa lateral del atlas. La C6 en este caso es una vértebra especial porque a nivel de la sexta vértebra cervical, el tubérculo anterior, así como habíamos visto en esto, el tubérculo anterior en la sexta vértebra cervical está más desarrollado. ¿Sí? Está más desarrollado. Entonces, a ese tubérculo anterior más desarrollado se le llamaba en este caso, tubérculo carotídeo o tubérculo de Chanzagnac. Y la séptima vértebra cervical es una vértebra, en este caso atípica o especial, por presentar en este caso la apófisis espinosa más desarrollada, y a esta apófisis espinosa le da la característica a esta vértebra de que en el esqueleto articulado pueda sentirse hacia la parte posterior de esta apófisis espinosa. Y a eso le llamamos de vértebra prominente. ¿Sí? Por eso le llamamos vértebra prominente. Otra característica es que ya aquí en este foramen transverso puede existir o puede no existir. Y aquí no vemos el tubérculo anterior del atlas, de la séptima vértebra cervical. No se ve el tubérculo anterior. Entonces, cuando uno pasa el dedo desde las vértebras torácicas por la T1 va por la C7, al llegar entonces a la sexta vértebra cervical es muy notable el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical. Y eso es llamado tubérculo, en este caso, carotídeo o tubérculo de Chanzagnac. ¿Sí? Con respecto a este otro hueso, el hueso hioides, es un hueso que hay que recordar que no se articula con ningún otro hueso. ¿Sí? Es un hueso que estaría aproximadamente a nivel de la tercera vértebra cervical y está constituido por esta porción ósea que es llamado de cuerpo y dos astas menores y astas mayores. El hueso no se articula con ningún otro hueso y se mantiene en su posición gracias a las varias inserciones musculares y tendinosas que presenta este hueso. Muy bien, con respecto a los músculos, entonces estaríamos viendo a los músculos anteriores del cuello, que en este caso clasificaríamos en músculos que estarían por delante mismo de la columna vertebral, por delante de las apófisis transversas de estas vértebras, son llamadas de músculos prevertebrales. Que son tres: el músculo largo de la cabeza o recto anterior mayor de la cabeza, el músculo recto anterior de la cabeza o recto anterior menor de la cabeza y el músculo largo del cuello. Y unos músculos que están más superficiales a estos, que son los músculos del hueso hioide, relacionados al hueso hioides. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí cada uno de estos músculos. Aquí están los músculos: el músculo largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el músculo largo del cuello. Entonces, el músculo, en este caso largo de la cabeza, se está insertando en la porción basilar del hueso occipital y de ahí se inserta o se dirige hacia el tubérculo anterior de las apófisis transversas desde la C3 hasta la C6. Entonces, esto sería nuestro músculo largo de la cabeza. El recto, en este caso, anterior menor de la cabeza o recto anterior de la cabeza, sería este que está aquí, se insertaría en este sitio, por delante de la raíz anterior de la apófisis transversa del atlas, en la cara anterior de la masa lateral del atlas. De ahí, en este caso, nuestra vértebra, nuestro músculo, se dirigiría hacia también la porción basilar del occipital. Y nuestro músculo largo del cuello presenta tres porciones, en este caso que sería la porción oblicua descendente, la porción oblicua ascendente y la porción, en este caso, longitudinal. ¿Sí? Aquí con sus respectivas inserciones. Se estarían insertando aquí en la porción longitudinal desde la cara, en este caso desde el arco anterior del atlas, desde el tubérculo anterior del atlas, se va a insertar en las vértebras cervicales y en las vértebras torácicas hasta la tercera vértebra torácica. Se estaría insertando en el cuerpo. Muy bien, la porción oblicua descendente se estaría insertando aquí en el tubérculo anterior del atlas y de ahí desciende para insertarse en el tubérculo anterior de las apófisis transversas desde la C3 hasta la C6. Y la porción oblicua ascendente se estaría insertando en el cuerpo desde T1 hasta T3, así como muestra en la imagen, y de ahí se dirigen para insertarse al tubérculo anterior desde la C4 hasta la C6. ¿Sí?
Muy bien, perfecto. Los músculos, en este caso relacionados con el hueso yoides, aquí tendríamos a los músculos que están por encima del hueso yoides, son llamados de músculos suprayoideos, y los músculos que están por debajo del hueso yoides son llamados de músculos infrayoideos, ¿sí? Entonces, como músculos suprayoideos le tendríamos al digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genioideo. El músculo, en este caso, los músculos infrayoideos, el nombre del músculo indica el sitio de inserción de estos músculos. Y así tendríamos a los músculos infrayoideos. Y recordando que estos músculos están dispuestos en dos planos, en músculos del plano infrayoideo del plano superficial y músculo del plano profundo. Entonces, como músculo del plano superficial, nosotros le tendríamos al homoyoideo, que es un tipo de músculo digástrico, ¿sí? Con un vientre superior y un vientre inferior. Entre los dos estaría una porción tendinosa. El homoyoideo estaría viniendo, ¿sí?, desde lo que sería el borde superior del omóplato, de ahí el nombre homo, y de ahí se extiende hasta el hueso yoides. El esternoioideo, también pudiendo ser llamado esternocleidoioideo, se inserta en el manubrio esternal, en la clavícula, y de ahí asciende hasta el hueso yoides. Nosotros tendríamos que retirar estos dos músculos para poder ver los músculos del plano profundo, como se hizo en el lado izquierdo de esta imagen. Y ahí vemos los músculos del plano profundo, que tienen algo de particular, ¿sí?, que los dos se están insertando, en este caso en el cartílago tiroides. El cartílago tiroides es este cartílago que está aquí, presenta una línea oblicua, y el músculo externo-tiroideo se está insertando en la cara posterior del manubrio, el primer cartílago costal, de ahí asciende para insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. Y el músculo tiroideo pareciera que lo continúa. Este músculo va desde la línea oblicua y asciende hasta el hueso yoides. Todos estos músculos infrayoideos nosotros vimos que estaban inervados por el asa cervical, a excepción de un músculo que era el músculo tiroideo, que recibía una inervación directa de esta rama que continúa aquí, que va a ser una rama del primer nervio cervical. Para recordar, el asa cervical, ¿sí?, estaba formado, o era rama del plexo cervical, en donde veíamos que estaba formado por dos raíces. Una raíz superior, que era esta que estaba aquí, que está formado por una rama proveniente de C1, y una raíz inferior que se forma por ramas provenientes de C2 y C3. Estas dos raíces, la raíz superior y la raíz inferior, se reúnen y forman algo que nosotros llamamos de asa cervical. Entonces de estas están saliendo ramas que van a inervar a estos músculos infrayoideos, ¿sí?, a excepción del tiroideo, que recibe una rama directa de C1. Perfecto. Con respecto a los músculos suprayoideos, nosotros veríamos aquí a los músculos digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y el genioideo. Esto que está aquí es el digástrico. Bien, como dice su nombre, es un músculo que presenta dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior se estaría insertando aquí en la incisura mastoidea, o también llamada ranura digástrica. De ahí desciende este músculo y luego es continuado por una porción tendinosa que va a estar pasando por el ojal, ¿sí?, o por una abertura que le realiza este músculo, que es llamado el músculo estiloyoideo. Entonces viene aquí el vientre posterior del digástrico, se continúa con su porción tendinosa, que es llamada de tendón intermedio del digástrico, pasa por un túnel fibroso que es llamado de polea de refracción del músculo digástrico. Esta polea se estaría insertando en nuestro hueso yoides, y a partir de ahí nuestro músculo digástrico se continúa con su vientre anterior para insertarse en la fosita digástrica. Este músculo digástrico, ¿sí?, vamos a ver que presenta una doble inervación. Esto sería apófisis mastoide, esta es la apófisis estiloides. Entre los dos existe un foramen que se llama foramen estilomastoideo, de donde está emergiendo o está saliendo del cráneo el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Al salir el nervio facial se va a introducir dentro de la glándula parótida, que estaría aquí, pero antes aquí origina una rama para el vientre posterior del digástrico y una rama para este músculo que vamos a ver, que es el músculo estiloyoideo. Entonces, aquí vemos que el vientre posterior del digástrico recibe la inervación del nervio facial, y el vientre anterior recibe una rama del nervio miloyoideo
que está destinado a inervar al músculo miloioideo y también ayuda aquí a la inervación del vientre anterior del digástrico. El músculo estiloioideo se inserta en la apófisis estiloide, en la base de la apófisis estiloides, desciende el músculo estiloioideo y aquí es donde realiza el ojal, ¿sí? Es como si fuese que se divida en dos, envuelve al tendón intermedio y entonces el tendón intermedio está pasando. Podríamos comparar esto a una aguja en donde el extremo filoso de la aguja estaría aquí y por el otro extremo, en este extremo estaríamos viendo el sitio por donde pasa el hilo y podríamos considerar entonces que en este extremo al cual denominamos ojal, por ahí está pasando el tendón intermedio del digástrico. Y así como vimos, el músculo estiloioideo está inervado por una rama del nervio facial, ¿sí? Aquí otra vez, en este caso, esta es una representación del nervio miloioideo, ¿sí? Que es una rama del nervio alveolar inferior. El nervio miloioideo está destinado a inervar al músculo miloioideo y también da una rama aquí para inervar al vientre anterior del digástrico, ¿sí? Muy bien. Por último vemos este músculo que está aquí, que es el músculo genioideo, ¿sí? Que es un músculo que se estaría insertando en unas apófisis que encontramos aquí en la mandíbula, que son llamadas de apófisis geni. Son 4 apófisis geni, 2 superiores, 2 inferiores. Estos músculos genioideos se insertan en las apófisis geni inferior y de ahí se dirigen para insertarse hacia el hueso hioides. Este músculo, el músculo genioideo, está inervado por una rama proveniente también de C1. Muy bien, continuando aquí con los músculos. Entonces vamos a ver aquí a los músculos laterales. Vimos los músculos anteriores. Ahora vamos a ver a los músculos laterales, que también se clasifican en músculos superficiales y profundos. Como superficiales, en este caso le vamos a tener en representación a estos dos músculos, que van a ser el músculo platisma, este que está aquí, y el músculo esternocleidomastoideo. El músculo platisma o músculo cutáneo del cuello es un músculo que en este caso está por debajo mismo de la piel. Tendríamos la piel, el tejido celular subcutáneo y por debajo mismo ya estaría el músculo platisma. Sería aquí así como en esta imagen: piel, tejido celular subcutáneo y después estaría el platisma. Esta coloración más blanquecina está representando a la fascia cervical superficial. Y el músculo platisma es un músculo que está superficial a esta aponeurosis cervical superficial. Se estaría insertando aquí en la parte externa del cuerpo, en la mandíbula, en una línea oblicua externa. Se está insertando, tenemos que acordarnos que este músculo es un músculo de la expresión facial, entonces se está insertando en la piel de esta región a nivel de la comisura labial, y de ahí el músculo platisma desciende para insertarse en la región subclavicular, en la región deltoide y en la región subacromial. Este músculo, al contraerse, lo que realiza es deprime o desciende el ángulo de la boca, dando una expresión de la tristeza, ¿sí? La inervación de este músculo es gracias a una rama cervical del nervio facial. Podríamos decir que es gracias al nervio facial. El siguiente músculo, este que está aquí, es el esternocleidomastoideo. Es un músculo, en este caso, que se estaría insertando, ya su nombre casi dice toda su inserción, se está insertando en la apófisis mastoides, en la línea nucal superior, y de ahí el músculo desciende para insertarse por medio de dos fascículos, un fascículo external y un fascículo clavicular. Este músculo tiene la función de poder girar o rotar la cabeza, ¿sí? Ella es considerado un músculo cefalogiro o realizar la flexión de la cabeza. Este músculo está inervado, en este caso, por la rama lateral de un nervio que se llama nervio accesorio y el segundo nervio cervical. Aquí en esta imagen mejor miramos el platisma, cómo estaría cubriendo al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo está envuelta por la aponeurosis cervical superficial. Y por fuera de la aponeurosis cervical superficial estaría el músculo platisma. Perfecto. Ahora, estos son músculos laterales, pero un poco más profundos, ¿sí? Que son los músculos escaleno. Sería este que está aquí, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno anterior se estaría insertando en el tubérculo anterior de las apófisis transversa, en este caso de las vértebras cervicales desde la C3 hasta la C6.
Y de ahí desciende este músculo para insertarse en la cara superior de la primera costilla en el tubérculo del isfran, ¿sí? O el tubérculo del músculo escaleno anterior. El escaleno medio se está insertando también en el tubérculo anterior, pero desde la segunda, fíjense que va un poquitito más arriba, hasta la C7. Y de ahí el músculo desciende para insertarse en la cara superior de la primera costilla y desciende algunas fibras para insertarse hacia la segunda costilla. Y el escaleno posterior es un músculo que se inserta en el tubérculo posterior y de ahí el músculo desciende para insertarse en la segunda costilla. El tubérculo posterior de la apófisis transversa desde la C4 hasta la C6 aproximadamente. Una relación importante por delante del músculo escaleno anterior estaría descendiendo este nervio que está aquí, que le cruza en forma de X alargada, que es el nervio frénico. Y algo importante, recordar que el músculo escaleno está separando la vena subclavia de la arteria subclavia. Y recordar que entre el escaleno anterior y el escaleno medio hay un hiato llamado hiato interescalénico, en donde estaríamos viendo, ¿sí?, a la arteria subclavia y a esto que está aquí, que es llamado de plexo braquial, ¿sí? Otra vez aquí una imagen del escaleno anterior, ¿sí?, del escaleno medio y el escaleno posterior. Perfecto, aquí nuestro músculo largo del cuello con su porción oblicua ascendente y la porción longitudinal, ¿sí? Muy bien, otra vez una imagen del platisma, ¿sí?, y nuestro esternocleidomastoide. Por aquí, fíjense unas relaciones que presenta el esternocleidomastoide, ¿sí? Superficialmente al esternocleidomastoide existe o está una vena que es llamada de vena yugular externa. Y algo importante, en el borde posterior del esternocleidomastoide se exteriorizan unas ramas del plexo cervical superficial y a ese punto es llamado o denominado de punto de Erbs, ¿sí? Muy bien, aquí otra imagen para ver a los músculos, en este caso escaleno, ¿sí?, formando aquí el hiato interescalénico, ¿sí? Otra imagen, el escaleno anterior cruzado en forma de X alargada por el nervio frénico. Aquí el escaleno medio y entre el escaleno anterior y el medio el plexo braquial y la arteria subclavia, ¿sí? Muy bien, con respecto a los triángulos del cuello, existen dos triángulos que nosotros ahora vamos a estudiar, que es llamado de triángulo posterior. El triángulo posterior, en realidad el cuello en sí, nosotros vamos a estudiar el triángulo posterior y un triángulo anterior. El triángulo anterior se estaría delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoide, la línea media del cuello y el borde inferior de la mandíbula. Esto es llamado de triángulo anterior. Y el triángulo posterior correspondería al trapecio, que sería este músculo, el borde posterior del esternocleidomastoide y la clavícula, ¿sí? La presencia, ya aquí en el triángulo posterior, la presencia del vientre posterior del digástrico, ¿sí? En esta imagen se ve mejor. La presencia del vientre posterior, disculpen, del vientre inferior del homoioide, en este caso divide aquí a nuestro triángulo posterior en dos triángulos. En un triángulo, este que está aquí, que es llamado de triángulo supraclavicular, que estaría delimitado por el esternocleidomastoide, el homoioide y la cara superior de la clavícula. Triángulo supraclavicular. Y este triángulo que está aquí es llamado de triángulo occipital, delimitado por el homoioide, el trapecio y el esternocleidomastoide. Con respecto al triángulo anterior, que sería este que está aquí, nosotros ahí encontraríamos varios triángulos. En este caso, vamos a ver aquí una imagen en donde vamos a ubicar entre el esternocleidomastoide, el vientre posterior del digástrico y el vientre superior del homoioide, encontramos el triángulo carotídeo, ¿sí? Aquí entre el vientre superior del homoioide, el esternocleidomastoide y la línea media del cuello, aquí encontramos un triángulo que se llama triángulo muscular u homotraqueal, ¿sí? Entre el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior y el borde inferior de la mandíbula encontramos el triángulo submandibular, ¿sí? Y entre los vientres, en este caso anterior de un lado y el vientre anterior del otro lado, ahí encontraríamos un triángulo, ¿sí?, que es llamado el triángulo submentoniano. Esto es el mentón, por debajo del mentón el triángulo submentoniano, entre el vientre anterior del digástrico de un lado, el vientre anterior del digástrico del otro lado y el hueso hioides. Entonces estos van a ser nuestros triángulos musculares del cuello.